Mis hermanos, en esta noche santa de la Navidad podemos encontrarnos con tres evangelios. Si vamos a la misa de la mañana del 24, encontramos un evangelio. Si vamos a la misa vespertina a las 6 de la tarde, encontramos otro evangelio, que es el mismo del domingo pasado, que ya meditamos. Por eso quiero compartir con ustedes el evangelio de la misa de medianoche, que es Lucas capítulo 2, versículo 1 al 14. Ello nos va a permitir irnos preparando para la misa de la Navidad, de medianoche. Digamos juntos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. ¿Qué nos encontramos en esta palabra? Primero, agradezcámosle a Dios que nos da la posibilidad de celebrar el misterio de la encarnación, que Dios asume nuestra naturaleza, y que podamos compartir la palabra y más tarde ustedes compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay unos acontecimientos en torno al nacimiento del Señor, pero lo importante es que se cumple la promesa de que Jesús nace en Belén, allí por un decreto del emperador César Augusto. José tiene que ir a la ciudad de David porque él pertenece allí para hacer el censo. Y allí, en estos apuros, llega el momento del alumbramiento y María da a luz a su hijo. Pero ¿dónde lo da a luz? Lo da a luz en un pesebre, en una pesebrera. Y es muy importante descubrir el sentido del pesebre. Es un sentido de humildad, de pobreza, de sencillez. Un lugar donde el rico y el pobre pueden llegar. Y es importante que descubramos la grandeza de Dios que se queda en la sencillez de un niño envuelto en pañales. Un Dios que crea el universo, que es dueño de todo, y nace en una pobreza impresionante para asumir nuestra pobreza, para que nosotros, siendo pobres, nos hagamos ricos en el amor, ricos en la misericordia, ricos en el perdón. Porque como dice el profeta, nuestra deuda, nuestra condena, alguien la ha pagado. Y convenía que fuera un hombre sin pecado. Y ese hombre es Jesucristo, que asume nuestra naturaleza. Fijémonos en algo muy especial. Aquí aparece un anuncio venido del cielo por medio de los ángeles que hablan a los pastores de noche, en la oscuridad. Les traen una buena noticia. ¿Pero por qué en la oscuridad? Porque la oscuridad del pecado, la oscuridad de un mundo sin Dios, es iluminada por la presencia de Dios en el mundo. Y aquí yo quisiera que descubriéramos un reto grandísimo. Y es que si el mundo se quiere alejar de Dios, si el mundo es indiferente ante el Evangelio, la iglesia no tiene por qué escondérsele al mundo, huir del mundo. Cristo se encarna para hacer luz en medio de la noche y se encarna en la iglesia para que la iglesia se esfuerce por ser luz y encarnar el Evangelio en el mundo, para que el mundo ya no esté en la oscuridad, sino que la luz de Cristo brille en el mundo. Eso es muy importante. Es muy importante el sentido de la encarnación. Dios se encarna en mí, ahora yo debo encarnar el Evangelio en medio de mis hermanos. Es un compromiso misionero. Es que la iglesia es misionera. Dios ha salido de sí y ha venido a nuestro encuentro, para que nosotros salgamos de nosotros mismos y vayamos al encuentro de los hermanos. Y la buena noticia es: no tengan miedo. Ninguno de nosotros tenemos que tener miedo, porque Dios es con nosotros, porque Dios habita con nosotros, Dios camina con nosotros, porque Dios jamás se aleja de nosotros aunque estemos en pecado. Cuando nosotros estamos en pecado,
Nosotros somos indiferentes ante la presencia de Dios, pero Dios no se ha alejado. Dios no se puede desmentir con el Emmanuel. Les traigo una buena noticia, dicen los ángeles. La buena noticia es que ha nacido el Salvador, que no seremos condenados porque alguien nos ha salvado. Esa buena noticia que recibimos, estamos llamados a llevarla a otros que son indiferentes, otros que viven en la oscuridad, otros que no creen. Hay que decirles que es posible ser feliz, que es posible ser libre, porque nos ha nacido la libertad, nos ha nacido la luz. Y si los ángeles llevan a los pastores a encontrar el niño envuelto en pañales, nosotros tenemos que llevar el mundo a encontrarse con Cristo humilde y sencillo. Y eso nos lleva a renunciar a nuestros orgullos, a nuestra soberbia, y a mostrar un evangelio auténtico, con sencillez, con transparencia, un evangelio vivido. Por eso, mis hermanos, la alegría de la Navidad es también un compromiso misionero. Digamos juntos: Señor, gracias por nacer para mí, para salvarme, para redimirme. Por favor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz Navidad para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.